se me asusté. El ejemplo de Abraham lo tenemos, si usted puede anotar estas citas bíblicas, Génesis 23:8, Génesis 18, capítulo 18, verso 16. Tenemos Esther 4, capítulo 4 del 1 en adelante, entre otros. También está Moisés, que fue un intercesor. Él medió a favor del pueblo. Ese pueblo estaba rebelde. Un abogado. Él dijo, bueno, yo, si un intercesor es como un abogado. El culpable. Un abogado el defensor. En este caso nosotros somos, el predicador actúa como un defensor. Por eso es que le dije que un intercesor es alguien que se mete en el medio. ¿Amén? Entonces, esa es la diferencia que hay entre la oración. Esa es la diferencia entre lo que es la oración y la intercesión. ¿Qué debe ser o qué debe tener el intercesor? ¿Qué debe ser y qué debe tener? Ser ayunador de días largos. O sea, yo sé que a muchos les cuesta, pero si los 3 días, Giovanni. Convierten a la santería, duran hasta a veces 7 días metidos en ayuno para ellos poder recibir a los demonios, porque para que le coronen el santo, que eso lo reprende. Y lo come después de los 3 días. Ajá, y se meten en un cuarto oscuro y hasta tienen que comer en el piso y todo, porque el sobrino mío que falleció, él se sentaba en el piso a comer y no se podía tomar fotos ni nada porque tenía que cumplir el ritual que ellos... El voto. Sí. Y nosotros, bueno, nos cuesta mucho hacer tanto, pero mire todo lo que ha logrado el enemigo, cómo ha agarrado terreno. Mire cómo está la juventud en este tiempo. Porque nosotros como iglesia nos hemos descuidado. Tenemos que ser ayunadores. No es de hasta las 12, 1 de la tarde, de días completos, días seguidos. Amén. Si usted tiene el cuerpo estable para que pueda también presentar esos ayunos. O prepararse, decirle al Señor que lo ayude a prepararse para que usted pueda entrar. Que bota esos kilos que tienes de más. El intercesor debe tener identidad. Es identidad, sería de Dios. Usted tiene que estar claro que usted es un hijo o una hija de Dios. Amén. Amén. También tiene que ser constante en la oración. Tiene que ser persistente en lo que usted le está, por lo que usted está mediando. Amén. Y ser violento o violenta en el Señor. Esa es una de las tantas características que tiene el intercesor. Entonces, nosotros como iglesia y el predicador, si el predicador está metido profundo en la intercesión, hermano, cuando ese hombre o esa mujer se pare allí a abrir ese servicio o a abrir la palabra, entonces Dios va a entrar en control de la atmósfera. Retroceden los demonios. El que tenga demonio ahí se les van a salir, porque Dios está respaldando la oración de ese intercesor o esa intercesora que están sumergidos en la intimidad con el Señor. Por eso es que yo le digo mucho a los hermanos que nosotros tenemos que meternos con el Señor para cuando yo le diga, usted vaya a orar, vaya a abrir el servicio, usted va a entrar en un campo espiritual. Entonces yo no, con decirle Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, decir, yo no voy a correr a los demonios. Yo tengo que preparar el ambiente para que el Señor pueda ministrar a las almas. En este caso, si estamos en la calle. O si es en la iglesia, yo tengo que prepararme también para preparar el ambiente para que Dios pueda ministrar al pueblo. Entonces, no es que yo me voy a... Por eso es que es importante manejar la palabra, aprenderse textos bíblicos. Porque cuando usted se para allí y le dice al diablo, la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo dice Filipenses 4:13, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y usted empieza a entrar en ese clamor profundo, entonces Dios se va a poner del lado de nosotros y va a empezar a sacar lo que nos debe. Amén. Ese es el trabajo del intercesor y del intercesor. Por eso es que
siempre le hago hincapié a los hermanos. Hermano, cuando yo le mando a usted a orar, no es que usted va a hacer una oración de... Una oración católica. No, porque entonces para eso es la iglesia católica. Vamos a la iglesia católica. Usted sabe que va a entrar en un caso que tiene que estar preparado. Por eso es que el intercesor tiene otras características. Tiene otras características el intercesor. Pero antes de yo hablar de esas características, bueno, rápidamente, yo voy a hablar, en el caso de Abraham, él intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿para qué? Para que Dios no destruyese, ¿verdad que sí? Entonces Dios tuvo misericordia. En el caso de Esther, ella expuso su vida, porque el intercesor, como les dije la semana pasada, el intercesor, él tiene que estar dispuesto hasta dar su vida. ¿Cuántos están dispuestos? Nosotros, bueno, yo cuando me quedaba ya empezar en el esfuerzo, recuerdo que los vecinos de la hermana, eso era todos los sábados, una matazón entre la pareja que se lanzaban las cosas de arriba, eso era, y entonces, dice, ¿qué es esto? El diablo se alborotó, me paraba yo, le decía a una hermana, yo voy a orar, y me ponía así donde estaba la pared de la casa de esa gente y empezaba a reprender esos espíritus, se iba el conflicto de ahí. En esta partecita, aquí han habido vecinos que han tenido conflicto, entonces cuando oramos, salen de ahí y se van para allá. Ay, santo. Porque hay gente, o sea, gente que no tiene al Señor. Entonces, nosotros somos la luz en el sector donde nosotros vivimos. Por eso, como yo le decía a la hermana Betty anoche, nosotros somos la luz y tenemos que orar por el sector, por los vecinos, para que Dios proteja, para que Dios nos respalde en el momento del conflicto. Amén. Entonces nosotros tenemos una autoridad, el Hijo de Dios, el intercesor, el predicador, si está metido así en lo profundo, tiene una autoridad de parte del Señor. Entonces, tenemos que consagrarnos, tenemos que guardarnos para el Señor, para nosotros poder cumplir su voluntad. En el caso de Esther, ella dijo, me voy a meter en oración y ayuno. Me voy a meter en oración y voy a colocar a mis doncellas para que ellas también oren y ayunen. Él le dijo al primo, dile al pueblo que me respalden. Ellos también entraron en ayuno. Cuando ella entró en ayuno y oración, me imagino que le estaba pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, guárdame, porque presentarse delante del rey era exponer su vida. Ella podría salir de allí muerta, y Dios puso una gracia, porque cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor, Él nos guarda. Y entonces cuando vamos a pelear la batalla, entonces salimos victoriosos, porque el Señor está con nosotros. Entonces el intercesor está expuesto también a perder la vida. También yo lo pongo como ejemplo en el caso de que cuando una persona va a comprar un apartamento y le piden un fiador. ¿Verdad que sí? El fiador, si el que se comprometió no cumple, ¿quién va a cumplir la responsabilidad? El fiador. Entonces el fiador tiene que estar preparado por si acaso. Amén. Entonces, por otra parte, el intercesor tiene que tomar en consideración parte de estas características. En el caso de Moisés, él intercedió por el pueblo, pero ese pueblo estaba demasiado rebelde. Y el Señor le dijo, él se metió en el medio, Señor, no los mates todavía, ten misericordia. El Señor lo dejó rato, o sea, lo debemos dejarlos por un momento. Después, ¿qué hizo el Señor? No los mató, porque Dios no va a pasar por alto algo malo que nosotros hayamos hecho. Nosotros tenemos que recibir el pago de lo que hacemos. Amén. Entonces, el trabajo del intercesor, del predicador, yo creo que todo. Aunque el intercesor... Esto es integral. Sí, aunque el intercesor más que todo, no sé si a usted le ha pasado, yo cuando voy a orar, a veces yo no oro por mí, sino que empiezo a orar por fulano, por yo, Señor, pero... Entonces, el intercesor tiene ese espíritu, empieza a pedir por los demás y se olvida de él. Exactamente. Amén. Entonces, Dios está buscando gente dispuesta a predicar su palabra, a que se meta en oración y ayuno por él.
o sea, con Él, para que Él pueda hacer su voluntad en la vida del hombre y de la mujer. Amén. Amén. Entonces, voy a quitar la palabra con ese pato. Cuando usted escuche que oye decir entonces usted me dice, pues es una muletilla. Por otra parte, el intercesor, sí, porque yo doy clase en el INSE acerca de los conectivos que se utilizan para expresar palabras. Y sí repito esa palabra mucho, que es una muletilla, y eso es muy feo a la Quizás se te pegó de mí, pero yo no la digo tanto. se me pegó fue el pastor, porque cuando hacíamos los live, y entonces, y no la decía completa, sino entonces, se me pegó. Entonces, las cosas malas se pegan. Entonces, cuando usted escuche, No, así la decía completa. el intercesor tiene que pedir por las necesidades de los demás, como se lo acabo de decir. Amén. Amén. Entonces, Por otra parte. ajá, cabe resaltar, hermano, porque esos Esas son muletillas conectivos. dañan el sermón. Sí, cabe resaltar, esos son conectivos que uno puede utilizar, cabe resaltar, por otro lado, por otra parte, sin embargo, aunado a esto, es importante decir, esos son conectivos que nosotros podemos utilizar para expresar las palabras. No pegárselo mal. Voy a hablar de las características de un intercesor. No me voy a tardar mucho porque yo sé que no hay luz. Amén. Amén. ¿Cómo debe ser el intercesor? Y eso también lo vimos allá en Petal. Un intercesor no debe tener raíz de amargura. Resentimiento. Falta de perdón, como dijo la hermana Alicia ahorita. Y debe tener amor para interceder. Esas son características que nosotros como intercesores debemos tener. Amor para poder interceder. Entonces voy a enumerar varias características. La primera es tener una relación estrecha con Dios. Que yo sé que a muchos nos cuesta porque, ¿sabe qué, hermano? Seguir a Cristo no es fácil, pero cuando usted lo ama, tener una relación estrecha con Dios. Ajá, la cita bíblica es Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. 13. Al 3. Colosenses 3, 1 al 3. 1 al 3. Entonces, Al 3. al 3. Es una relación inseparable. Cuando somos unos con el Espíritu. Inseparable. Cuando somos uno con el Espíritu. No puedo vivir separado de Dios.
Cuando usted se enamora de Dios, hermano, usted siente que le falta algo. Si usted no ora, usted está intranquilo o intranquila. Si usted no está conectado, usted siente como que le falta hasta el aire. Cuando verdaderamente, No puedo vivir separado de Dios. cuando verdaderamente nosotros amamos al Señor. Amén. ¿Y cómo lo manifestó Cristo? A través de su muerte en aquel madero. Y lo hizo por nosotros. Amén. Yo anoche le decía a alguien que nosotros de lo que tenemos es lo que vamos a dar. Si nosotros tenemos resentimiento, vamos a transferir resentimiento. Si nosotros sentimos odio, vamos a transferir odio. Entonces el intercesor, el predicador, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que pedirle a Dios todos los días que nos lave más y más de nuestra maldad y que limpie nuestro corazón, que nos guarde. Como dice el pastor, que tenemos que guardar nuestro espíritu. Amén. Para que no le cedamos terreno al enemigo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tiene que amar al que lo odia, al que le hace la guerra, que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Amén, hermano. Qué bueno. Y bendecir. Es difícil, pero con Dios todo lo podemos. Y bendecir a quienes nos maldicen. Amén. Amén. Nosotros hemos vivido todo eso, pero ha sido con un propósito. Es porque Dios quiere que nosotros, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y para que nosotros le podamos decir a ustedes que sí se puede. Si Cristo lo hizo y lo dejó como ejemplo, nosotros lo hemos experimentado y podemos decirle que con Cristo todo lo podemos. Amén. No es fácil, pero con Dios todo lo podemos. Amén. Tenemos que amar a nuestros enemigos. La segunda característica es: vive en santidad y en obediencia. La cita bíblica es Hebreos 8, verso 12. Vive en santidad. Y en obediencia. La cita bíblica. Hebreos 8, 12. Hebreos capítulo 8, verso 12. Dios mismo tiene el poder de quitar el pecado del hombre, ¿no? Dios transforma gente así si Él lo quiere, si es necesario, si Él va a cumplir un propósito con Él. Y el ejemplo que tenemos en la palabra es el de Pablo, lo que Él hizo con Él para que Él pudiera servirle. Y mucha gente no creía en Él, pero Él dijo: instrumento me es este para yo glorificar a mi nombre. Entonces Pablo se entregó verdaderamente cuando conoció a Jesús a predicar la palabra. Y le hicieron la guerra a los que lo conocían, pero el hombre iba directo al blanco, en quien creyó, en quien lo llamó, a quien él persiguió. Dios le abrió los ojos y él pudo entender que ese fue el que permitió que él estuviera allí en ese momento para que llevara su palabra. Amén. Amén. Entonces, santidad. La santidad es un atributo de Dios. Nuestro Señor nunca pecó. Y Él con nosotros permanece fiel. Es un atributo de Dios. Él es santo, Él nunca ha pecado, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Y la santidad tiene que ver con la forma de vivir de todos nosotros.
Tenemos que ser imitadores de Cristo, como lo pudo decir el apóstol Pablo. Y la santificación es un proceso paulatino de cambio. Todos los días tenemos que orar. Romanos 12. Romano 12. 12, que habla de renovar nuestro entendimiento, porque el alma es pecaminosa. Los Pero, dos. no, 12, 12. 12. Lee Romanos 12. O sea, porque nuestra alma no quiere orar, no quiere buscar a Dios. Hay mucha gente que todavía es sentimental, hay gente que está todavía en este camino y todavía los sentimientos los tiene, como dice un predicador, todavía somos muy humanos, pero Jesús no fue sentimentalista. Si Jesús hubiese sido sentimentalista, Él no se deja colgar en el madero. Le hubiese pedido al Padre que enviara la legión, hubiese destruido a toda esa gente, no hubiese tenido misericordia. Pero Jesús no era sentimental. A usted no lo puede detener ni su mamá, ni su papá, ni sus hijos, porque dice la Biblia que el que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no es digno. Entonces tenemos que demostrarle al Señor que le amamos. Entonces ahí entra lo que es la obediencia. Y la obediencia es a través de la palabra. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos dejó? Eso es lo que quiere decir. Dios nos envió a este mundo como el predicador el coreano que vino. Nosotros fuimos a la actividad que hicieron con los pastores allá y él dijo, Dios nos mandó a este mundo a que lo amáramos a Él. Ahí tiene razón. Nosotros tenemos que amar al Señor. Y cuando nosotros amamos al Señor, amamos al prójimo. Ahora la número 3, la característica número 3, saber escuchar a Dios. La cita es Efesios 5, verso 17. Para eso tenemos que tener una relación con la palabra. Hermano, si usted se pone a ver, aunque usted lee flojera, aquí está escrito todo lo que nosotros vivimos. Aquí está escrito todo. Y hay gente que le cuesta leer la palabra.
Cuando Dios quiere hablarte, te sensibiliza. Dios se revela automáticamente a tu vida. Dios Se revela automáticamente a tu vida. Escucha para obedecer. A veces nosotros vamos a orar y no sabemos si Dios nos quería hablar, porque entonces lo que hacemos es decirle: Señor, mira esto, mira aquello, mira lo otro, te pido por esto, y entonces no sabemos si Dios nos quería revelar algo. No queremos, Hay que escuchar, pues. hay que escuchar. Así como hablamos nosotros normalmente, así nosotros podemos hablar con el Señor. Amén. Porque Dios habla. Él nos puede hablar, Él nos habla a través de su palabra, nos puede hablar audiblemente, nos puede hablar en visiones, en sueños. Dios habla como Él quiere. Amén. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a esperar que sean las 5:40. Pasa que no quiero que se oscurezca, porque no ha llegado la luz, todavía no ha llegado. No. Y ya la quitaron con la ensenada que había. Que la estaban acomodando. La cuarta característica es: ama a las personas y siente cargas por sus necesidades. Las personas. Y siente cargas por sus necesidades. La cita bíblica es Gálatas capítulo 6, verso 2. tenemos que traernos los versículos. Gálatas. Leerlo. Gálatas. Leerlo. Háganle. 6, verso 2. Que creo que habla de sobrellevar las cargas los unos A los otros. Por eso es que la persona que quiere meterse a pastor, hermano, o que quiere pastorear, tiene que saber bien en qué lío se va a meter. Ahí. Porque tiene que estar pendiente, o sea, tiene que montarse las cargas de los demás. Y no es fácil. Amén. No es decir yo soy pastor. No sabe la responsabilidad que uno se busca. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque me quedan 1, 2, 3, 4. Son unas cuantas. Para poder ir explicándolo la semana que viene. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todas las características, si le parece fácil o difícil lo que es ser un intercesor, un predicador de la palabra, un hijo de Dios, una hija de Dios, que tenga una relación estrecha con Dios. Hay que sacrificar, hay que pedirle al Señor, como dijo la hermana Alicia hace rato, que nos vaya limpiando esas áreas que a nosotros nos son de estorbo para avanzar en los caminos del Señor. Si nosotros no sacrificamos, si nosotros no dejamos esas cosas, Dios no va a poder, no nos va a poder, no vamos a poder funcionar al 100% en lo que Dios quiere en cuanto al llamado. El intercesor tiene que ser entregado, así como nosotros en la iglesia. Si nosotros sabemos que estamos buscando a Dios, nosotros tenemos que sacrificar, porque Dios nos está llamando a guardarnos, a limpiarnos de las cosas malas que nosotros hemos venido arrastrando.
a que las maldiciones que nosotros veníamos arrastrando salgan de nuestras vidas y que Él cambie la vida de nosotros y que nosotros podamos ser portadores para que otros puedan ser cambiados. Amén. Porque de lo que recibimos, lo que vamos a dar. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante, hermano, servir a Cristo es muy bonito, pero la salvación es individual. Amén. Y nosotros no nos podemos quedar pendientes, porque si los brujos y los santeros hacen ayuno, se reúnen, hacen su plan, planifican, organizan, ejecutan, nosotros que somos los hijos del Señor, no estamos cumpliendo con la tarea. Y ellos están logrando, el enemigo está logrando, porque usted sale a la calle, ¿cómo están los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los niños? ¿Cuál es la violencia que hay? ¿Qué es lo que se está moviendo en cuanto a la parte de los homosexuales? ¿Qué es lo que se está viviendo a nivel mundial? Nosotros como iglesia nos hemos descuidado. Tenemos que sacrificar, tenemos que dejar esas cosas viejas, porque si usted no entiende que tenemos que dejar, darle la prioridad al Señor, el que no deja padre, madre, entonces, ¿por qué Dios se va a encargar de todo lo que usted tenga, hermano? No piense que Dios, yo voy a servir al Señor y lo demás yo lo dejo así. No, Dios se va a encargar de su responsabilidad. No crea usted que eso es así, no. Usted tiene que despojarse de lo que usted sabe que le está haciendo daño, para que usted pueda ser un predicador, una predicadora, un intercesor como Dios lo demanda en su palabra. Que sí vamos a llevar un proceso, si no entendemos ahorita, Dios nos va a procesar hasta que usted pueda sacar, hasta que Dios pueda sacar ese oro fino que usted tiene. Si se deja, si nosotros los dejamos. Amén. Amén. Entonces, no es decir yo soy cristiano, sino que verdaderamente usted tenga esa identidad, esa convicción de que usted sabe dónde está parado, contra quién está peleando, a quién usted se está dirigiendo, en qué campo yo me estoy metiendo. Eso es lo que quiere el Señor. Dios quiere gente dispuesta a servirle, gente que entienda que hay un llamado. Amén. Amén. Entonces lo dejamos hasta ahí. El pastor me está diciendo que va a recoger las ofrendas.